Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 2 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula Geografía Política de España. La geografía política es la rama de la geografía que se ocupa de la organización territorial y las instituciones políticas creadas por las sociedades humanas. Es una disciplina influenciada por la sociología y la psicología, además de por la geografía física. La geografía política se divide en tres niveles: el nivel del Estado, las relaciones supranacionales y la geografía política de las poblaciones. El nivel del Estado se refiere a las estructuras al nivel de la organización estatal, administración territorial, división de las regiones, etc. El nivel de las relaciones supranacionales estudia las estructuras que gestionan la relación entre los diferentes países. Estructuras como las Naciones Unidas o la Unión Europea son características de este nivel, pero también abarcan muchas más cosas. La geografía política de las poblaciones estudia el nivel del movimiento de poblaciones, sus componentes, intereses y relaciones. En este módulo estudiaremos la organización del Estado español. Veremos en primer lugar un repaso histórico de la organización territorial y luego un análisis detallado de la geografía política actual del llamado Estado de las Autonomías. Veremos los siguientes aspectos: descripción, competencias, instituciones, financiación, desequilibrios territoriales y políticas regionales y cohesión interterritorial. Empecemos por una breve historia de la organización territorial de España. La unificación histórica del territorio español tiene lugar durante el periodo llamado la Reconquista y que ocupa la totalidad de la Edad Media, del siglo IX al siglo XV. Tras la conquista paulatina de los reinos musulmanes por parte de las coronas de Castilla y Aragón, tiene lugar el matrimonio entre los dos reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. De este modo, los descendientes de este matrimonio heredan los territorios de ambos reinos bajo una sola corona. Sin embargo, en el plano de la organización territorial no se produjo una unificación, ya que cada uno de los reinos mantuvo diferentes leyes, llamadas fueros. En el siglo XVI se produce un cambio de dinastía y la casa Habsburgo, procedente de Austria, se hace cargo de la corona española. Carlos V, el primer monarca de esta dinastía, mantuvo estas políticas, pero con las tendencias absolutistas que se fueron imponiendo en aquellos años, la monarquía fue absorbiendo cada vez más poder, dejando menos capacidad de decisión a las regiones. Con el fin de la dinastía Habsburgo, llega al poder la dinastía francesa de los Borbones en 1715, y tras una guerra civil que enfrentó a algunas regiones partidarias de la Casa de Austria con las partidarias de la Casa francesa. Los Borbones imponen, con los derechos de nueva planta, la centralización absoluta y hacen desaparecer las diferentes leyes de las regiones. De esta manera, durante todo el siglo XVIII y XIX, España se convierte en un estado fuertemente centralizado. A comienzos del siglo XIX se llevó a cabo una nueva división del territorio de España, partiendo de las críticas ilustradas a la división anterior. Esta división se enmarca en un proyecto de reordenación del territorio impulsada por Miguel Cayetano Soler, principalmente con la intención de simplificar el sistema de impuestos. Uno de los puntos más importantes de la misma fue la creación en 1799 de 6 provincias marítimas: Asturias, Santander, Alicante, Cartagena, Málaga y Cádiz, desgajadas respectivamente
de las intendencias de León, Burgos, Valencia, Murcia, Granada y Sevilla, provincias todas ellas muy extensas. Todas las provincias creadas en 1799 han continuado existiendo en las posteriores divisiones hasta nuestros días, con la excepción de Cartagena. Solo encontramos dos antecedentes de descentralización, una durante el breve periodo de la Primera República, entre 1873 y 1874, y la otra durante la Segunda República, entre 1931 y 1936 o 39, que otorga los primeros estatutos de autonomía a las regiones que históricamente habían manifestado sus diferencias territoriales, especialmente durante el último tercio del siglo XIX. Así, en 1931 se introdujo en la Constitución la posibilidad de que las regiones que componían España se convirtiesen en autonomías. En 1932 Cataluña aprobó su estatuto, mientras que el País Vasco lo hizo en 1936. En Galicia también se recogió un estatuto de autonomía en 1936, aprobado en referéndum por el pueblo gallego, pero que al estallar la Guerra Civil no entró en vigor, pese a que su texto llegó a ser entregado al presidente de las Cortes Españolas y admitido a trámite por éstas. En el resto de las regiones apenas hubo tímidos intentos de aprobar estatutos de autonomía que no pasaron de proyectos. Sin embargo, la llegada violenta al poder del general Francisco Franco supone una inversión del proceso y una fuerte y férrea recentralización. Durante 40 años, las decisiones se toman exclusivamente desde la capital, sin tener en cuenta las diferencias territoriales y sin prestar atención a la geografía política real del país. En la actualidad contamos con una organización territorial que divide a España en 17 divisiones administrativas, conocidas como autonomías. Veamos ahora en qué consisten. Hablamos ahora sobre el estado de las autonomías. La división política y administrativa de España tiene la forma de 17 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también tienen estatutos de autonomía. Navarra se denomina legalmente comunidad foral, pero lo cierto es que a efectos prácticos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha equiparado el estatus de Navarra al del resto de las comunidades autónomas. La instauración del Estado de las Autonomías se consagra con la promulgación de la Constitución de 1978, que recoge el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que forman el Estado. La primera división en 17 autonomías tuvo lugar en 1981, con un pacto entre Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno, y el Partido Socialista. Comienza entonces una fase de traspaso de competencias y de los gastos asociados a su gestión, marcada por continuos conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. El año más conflictivo fue 1985. El Tribunal Constitucional tuvo que resolver hasta 131 conflictos de competencia. La década de los 80 estuvo marcada por la reticencia del Gobierno central a transferir algunas competencias. El modelo autonómico a dos velocidades parecía condenado a perpetuarse. El conflicto se resuelve en 1992 con el segundo Gran Pacto Autonómico firmado entre el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder del Partido Popular, José María Aznar. Se fijó el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluso la de educación, en un intento por igualar a las comunidades de vía lenta con las históricas. Las 10 reformas estatuarias pendientes reciben luz verde en el Congreso en 1993. En 1995 se actualizó el modelo con los segundos pactos autonómicos firmados entre el entonces presidente Felipe González
y el líder de la oposición, José María Aznar, por el cual se crean las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Fruto de estos acuerdos, en 1995 se dará por cerrado el mapa de las autonomías a nuevas remodelaciones o ampliaciones. Felipe González y José María Aznar firman los pactos autonómicos. A partir de 1996, el nuevo gobierno del PP y el PSOE no se ponen de acuerdo sobre las cuestiones pendientes: financiación autonómica, financiación del sistema sanitario, ampliación de competencias, reforma del Senado, representación de las comunidades en la Unión Europea. Con la llegada del PSOE al poder en marzo de 2004, vuelve a activarse el debate sobre el modelo territorial. Las tensiones van agudizándose en los siguientes gobiernos hasta llegar a la situación actual, sobre la que nos detendremos al final del módulo. Vamos a hablar ahora sobre las competencias territoriales de las autonomías. Las competencias hacen alusión a la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un órgano administrativo. Significa que si un órgano es titular de unos determinados intereses y potestades públicas, es competente. Las competencias son, por tanto, el conjunto de atribuciones, funciones y potestades que la Constitución española y las leyes españolas atribuyen a cada órgano administrativo: el Estado, las comunidades autónomas, las alcaldías, etc. Las competencias son ejercidas por los órganos administrativos que las tengan atribuidas como propias de manera intransferible. Es decir, no se puede renunciar a ellas salvo que se cambie la ley que otorga las competencias. En España se distingue entre competencias transferibles e intransferibles en función de si es posible que las comunidades autónomas las reciban o se considera que deben ser siempre potestad del Estado central. Entre las competencias transferibles, es decir, aquellas que pueden y en la mayoría de las ocasiones son gestionadas por las comunidades autónomas, encontramos política económica y social, infraestructuras, transporte, sanidad y educación, cultura y deporte. Política económica y social hace referencia a la gestión de las ayudas sociales, las políticas de subsidios, etc. Las infraestructuras se refieren a la construcción de puentes, puertos, etc., así como la gestión de los mismos. El transporte hace referencia, por ejemplo, a la construcción y mantenimiento de carreteras. La sanidad y la educación son dos de las competencias que más recursos absorben dentro de un país, y en España son competencias que ejercen las comunidades autónomas. Tanto el servicio sanitario, construcción y gestión de hospitales, atención primaria, etc., como las políticas educativas son gestionadas por las comunidades. Lo mismo sucede con las políticas relacionadas con el mundo de la cultura y del deporte. Esta descentralización de las competencias permite, al menos en principio, una gestión más adecuada de las competencias en función de las necesidades de cada población. Que cada comunidad pueda gestionar su propia educación o financiar su propia cultura ha supuesto un gran avance respecto a la época del férreo centralismo del franquismo y ha contribuido enormemente a la cohesión territorial y a la consolidación de España como democracia moderna. No obstante, el modelo actualmente da signos de evidente agotamiento, con importantes disputas territoriales y enormes dificultades de financiación. Entre las competencias que la Constitución española declara intransferibles y, por tanto, responsabilidad exclusiva del Estado español, se encuentran las relaciones internacionales, el comercio exterior y la defensa, emigración e inmigración, emisión de deuda pública y correos. Todas estas competencias son consideradas de un ámbito que va más allá de lo que una región puede o debe gestionar,
asumiendo que deben llevar una línea única. El ejemplo de la política exterior y las relaciones internacionales es un buen caso, ya que se trata de relaciones entre países, España y Marruecos, España y Francia, por ejemplo, que deben tener una línea de interlocutores del mismo nivel. Vamos a hablar ahora sobre las instituciones de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas de España cuentan con una organización similar, que es la responsable de gestionar y administrar las competencias transferidas, como acabamos de explicar. El órgano de representación de cada comunidad es el Parlamento Autonómico. Es similar al Parlamento de la Nación, pero gestiona las competencias de la comunidad en cuestión. Los miembros se eligen en elecciones autonómicas que se celebran cada 4 años. En él se elaboran las leyes que rigen en esa comunidad, así como los presupuestos de la región. Una competencia especial de los parlamentos autonómicos es la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal Constitucional si consideran que una ley del Parlamento afecta a sus competencias. Además del Parlamento autonómico, cada comunidad cuenta con un gobierno autonómico, que emana de las elecciones al Parlamento de la comunidad y que es quien gestiona las políticas en el día a día y ostenta el poder ejecutivo. El poder judicial de cada comunidad se estructura en torno al Tribunal Superior de Justicia Autonómico. Es el responsable último de aplicar la legislación autonómica. Cada tribunal es competente en los órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro. Y es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en la comunidad, así como de todos los recursos que se tramiten en sus ámbitos territoriales. Vamos a hablar ahora sobre la financiación de las comunidades autónomas. Dado el gran número de competencias transferidas a las comunidades autónomas y el gasto enorme que supone gestionarlas, especialmente educación y sanidad, la cuestión de la financiación de las comunidades ha sido siempre motivo de tensión entre el Estado y las comunidades. Los impuestos son recaudados por el Estado, que asigna a las comunidades su parte en función de los siguientes parámetros. Del régimen común, la comunidad obtiene la totalidad de los impuestos recaudados por la propia comunidad autónoma. Además, obtiene una importante transferencia de los recursos del Estado, un 33% del IRPF, el impuesto sobre la renta, el que más recauda, un 35% del IVA, un 40% de impuestos especiales y el 100% de los impuestos de la electricidad. Por razones históricas, hay dos comunidades que gozan de un estatuto financiero particular, el País Vasco y Navarra. Se denomina a este régimen el régimen foral. Significa en la práctica que las comunidades recaudan la totalidad de los impuestos en el territorio y pactan regularmente la cantidad que ceden al Estado. Otros espacios que tienen un régimen especial son Canarias y las ciudades autónomas, cuyo régimen fiscal es diferente y esto se justifica por su situación geográfica más alejada. En ellas no se aplica el IVA, sino un impuesto particular para estas comunidades. Vamos a hablar ahora sobre los desequilibrios territoriales. La Constitución consagra varios principios que articulan el sistema autonómico. El principio de autonomía significa que la Constitución dota de autonomía a las comunidades, pero considera que el Estado es el único soberano. Las comunidades autónomas tienen potestades legislativas y autonomía política dentro de sus competencias y territorio. El principio de participación democrática significa que las instituciones se eligen a través de elecciones por sufragio universal libre, secreto y directo. El principio de autonomía financiera, que significa que las comunidades dispondrán de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye. El principio de solidaridad implica que el Estado debe establecer un equilibrio económico adecuado entre las regiones. Para ello se crea el Fondo de Compensación Interterritorial.
El principio de Estado unitario. En el Estado unitario la soberanía reside en el pueblo español y no es divisible, y es el Estado el que tiene el poder económico y las competencias en política exterior y de protección del territorio nacional. El principio de unidad económica. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. El más importante para promover la igualdad económica entre las comunidades es el principio de solidaridad territorial. Las razones de los desequilibrios se deben a una confluencia de factores. Desde las condiciones naturales, pues unas comunidades tienen más dificultades geográficas que otras, hasta la desigual distribución de los recursos. A eso hay que añadir el mayor o menor dinamismo de la población. Las áreas más prósperas son Cataluña y País Vasco, La Rioja, Aragón, Cantabria, Madrid y Baleares. Áreas menos prósperas son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. El responsable de que los mecanismos de solidaridad entre las comunidades funcione es el Fondo de Compensación Interterritorial. El artículo 158.2 establece que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Los objetivos principales del mecanismo de cohesión y solidaridad son los siguientes: lograr un desarrollo equilibrado del país ayudando a las regiones más desfavorecidas, consolidar el crecimiento de las zonas prósperas, Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, recuperar zonas que están en decadencia, principalmente en el norte. Allí la desindustrialización ha sido muy fuerte. Desarrollar el eje sur del país. Los instrumentos fundamentales para promover esta cohesión son intensivos regionales y fondos de compensación interterritorial. La materialización real de estos procesos se manifiesta en creación de infraestructuras de calidad en todo el país, creación de un Estado social que cubra las necesidades de todos los ciudadanos, protección del medio ambiente. Hablamos ahora del estado de las autonomías actualmente. En los últimos años, a raíz de las crisis económicas, el estado de las autonomías ha entrado en una suerte de crisis estructural. Gran parte del problema viene dado por las dificultades de organizar un sistema de financiación equilibrado que tenga continuidad. Con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que durante décadas había financiado los gastos excesivos de las comunidades autónomas, se entró en un periodo de escasez financiera, con falta de recursos y, en consecuencia, recortes en servicios sociales básicos, sanidad, educación, prestaciones sociales, etc. No obstante, también hay que mencionar estados emocionales que se han ido a añadir a la situación económica, y esto está creando enormes tensiones, especialmente en Cataluña. La acumulación de dudas sobre la capacidad de las estructuras descentralizadas creadas para ofrecer resultados ha ido creciendo. La crisis ha hecho evidente la fragilidad de algunas de sus respuestas a las aspiraciones colectivas de mejora, socavando la confianza en las instituciones. El despliegue del moderno estado del bienestar en España es contemporáneo del desarrollo económico y un logro de las comunidades en muchas de sus áreas fundamentales. Pero la velocidad a la que se han asumido compromisos de gasto, en especial tras completar los traspasos de sanidad y comenzar a atender la dependencia, no ha contemplado adecuadamente si los ingresos futuros respaldarán una oferta estable de los servicios. Parece que en la actualidad se está imponiendo la tesis de una reforma constitucional como método para mejorar el encaje entre las comunidades y manera de resucitar el principio de solidaridad interterritorial. Una de las posibilidades, propuesta por varios grupos de izquierda, es la de una reforma del Estado en la línea de un Estado federal. El Estado federal es un modelo de organización territorial
en el que existe un doble nivel de gobierno. Esto significa que tanto el Estado central o federación y los entes subestatales o estados federados se distribuyen el poder político, por tanto no solo administrativo, delimitando sus responsabilidades a través de las competencias y a través de mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos. Una de las reformas que irían en esta dirección será, por ejemplo, tener un Senado que realmente desarrolle su función de Cámara de Representación Territorial. Por el momento no se han concretado los procesos de este tipo de reforma y quedan muchas incógnitas que se irán resolviendo en los próximos meses. Y termina aquí el módulo dedicado a la geografía política de España. Muchas gracias.